Buenos días, mi nombre es Rosa Irene Rivas Beltrán. En esta ocasión estaré presentando una línea de tiempo sobre la evolución de los medios de comunicación. Empecemos con la prensa. La prensa nació en el siglo XVIII, en el año de 1702. Bueno, acá el primer periódico fue en Inglaterra. Fue Daily Current desde 1702 hasta el 1715. Había en ese país una gran cantidad de editoriales y aparece un gran número de publicaciones de periodicidad variable. Dice, la distribución antes en este país se hacía por medio de pregoneros. ¿Cuáles eran estos? Los pregoneros eran los mensajeros, esas personas donde se les mandaba a que ellos dieran la información o la noticia en voz alta. Esto lo hacían en los lugares públicos. Pero cuando apareció el diario o la prensa en sí, las cafeterías fueron donde tuvieron mayor cúmulo de personas y fue ahí donde se reunían. Ahí, desde ese momento donde nace la prensa, comienza a surgir la opinión pública. ¿Por qué? Porque estas personas que se reunían comenzaban a leer la noticia y entre ellos comenzaban a dar su opinión sobre el acontecimiento que estaba sucediendo en ese entonces. También cabe destacar que fue en Inglaterra donde se aprobó la primera ley burguesa. Esta era el Lintel ACT. Esas periodísticas introdujeron innovaciones técnicas, donde establecieron una infraestructura para la recogida de información, para la actualización de la prensa, de los acontecimientos que estaba pasando o de las secciones. También a medida que esto iba pasando se desarrollaron otros sistemas de distribución que tenía, bueno, estas personas o empresarios que estaban haciendo eso tenían una mentalidad con el fin de fin lucrativo en sí, ya que modernizaron muchas cosas de parte de sus empresas, además redujeron costos y aumentaron la capacidad productiva. El ejemplo de esto fue en el periódico The Times en 1785. La invención de la radio, acá, la radio apareció en 1902, pero la historia de la radio empieza desde 1887 con Hertz. Pero en sí es un invento en el que se sumaron varios genios. Al que se le acredita o al que se le da como el inventor de la radio en sí, se le da este año, fue por el italiano Guillermo Marconi, donde este invento, en él se sumaron, bueno, la transmisión por radio del código Morse, que ciertamente fue muy útil. En sí supo que este señor McCormick en este año, bueno, supo comunicar grandes distancias sin usar cables. Desde ese entonces él construyó un transmisor donde era suficientemente potente para enviar mensajes a través del océano Atlántico. Además, este aparato fue incluso más rápido que el telégrafo que estaba anteriormente, porque la señal las mandaba como con un poquito más de claridad. Fueron tan útiles para la navegación. ¿Por qué? Porque así se salvaron varias vidas de los barcos náufragos. ¿Por qué digo esto? Porque a medida uno estaba de un lado, unas personas, y mandaban la señal SOS, que muchas personas le dan el concepto como muy diferente a lo que en verdad significa 3 sonidos cortos, 3 sonidos largos, se repite. Fue una herramienta muy estratégica en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque las señales radiofónicas se fortalecieron y comenzaron a dar vuelta al mundo. Fue en 1920 donde la estación KDOK, bueno, llevó a cabo la primera transmisión pública sobre las crecientes de esta transmisión que habían hecho, donde se había perfeccionado esta modulación donde tenían. Además tuvo una creciente, esta enorme popularidad, porque las personas ya escuchaban por un aparato muy diferente, y esto, cuando fue esta primera transmisión, fue ahí donde otros inventores comenzaron y inventaron la estación AM y AFM,
donde la M significaba la amplitud modulada, donde esta se había agregado para cuando habían las tormentas, puedes escuchar siempre las estaciones y no perjudicará mucho. Más tarde se agregó la FM, donde esta FM significa frecuencia modulada. Esta es la que hasta nuestros días nosotros la escuchamos, donde la podemos escuchar en cualquier momento, donde quiera que estemos y en esa sintonía. Ahora les estaré hablando sobre lo que es la televisión en el año de 1926, porque en este año, anteriormente, como los otros inventos, muchas personas o inventores trataban de ponerle en sí, concretarla, pero fue el ingeniero escocés John Bailey quien inventó un sistema de televisión que ocupaba los rayos infrarrojos para captar las imágenes en la oscuridad, pero fue tan solo hasta después de la terminada de la Primera Guerra Mundial donde aparecieron los circuitos electrónicos, los avances con las transmisiones radiofónicas, que la televisión como tal pudo servir. Acá en estas transmisiones pudo desarrollarse, convirtiéndose en un sistema de televisión ya en una realidad como nosotros lo podemos ver hoy en día. Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC, la Corporación Británica de Radiodifusión. Este era un servicio de radiotelevisión del Reino Unido en Inglaterra, pero fue en 1927 donde la primera transmisión se daba con la ayuda de la NBA, una estación estadounidense que se estaba dando. Eran unos patrocinios de cadenas de televisión y fue en esta donde empezaron y surgieron el sistema como tal de la televisión. Ahora les hablaré sobre el Internet en 1969. Este es un año, o esta ha sido una fecha consensuada por los historiadores para establecer el nacimiento del Internet como tal, como lo podemos observar, ya que fue entonces cuando se creó por ARPANET, donde esta era una red informática que permitió a diversas universidades norteamericanas conectarse. Acá se creó las computadoras o el primer mensaje que esta ARPANET había creado y se dio paso al Internet. Una universidad estaba desde Stanford y esta otra universidad estaba en otro lado, en California. Entonces ellos comenzaron y estaban haciendo pruebas y se mandaron un mensaje, pero la Universidad de Stanford se cayó la red en sí. La palabra que había enviado la Universidad de California era login, pero como surgió esto, solo la Universidad de Stanford solo pudo recibir la palabra de log. Entonces fue hasta 1971 donde Ray Thompson fue el inventor del primer sistema para enviar y recibir correos electrónicos, a lo que nosotros hoy en día le podemos llamar como Gmail. Este fue el inventor de Time Rice en 1991, donde creó la www como nosotros lo conocemos, pero en sí significa World Wide Web. Desde ahí se ha dado pasos y hasta nuestros días ha sido una herramienta muy útil para comunicarnos, sus mil de ventajas así como desventajas. Sin ella creo que muchas personas se les complicaría más la vida, porque esto ha venido a facilitarnos. Esto ha sido todo, muchas gracias por su atención prestada.